Bienvenidos estudiantes a una nueva videoclase. Soy Lorena Lazarte, practicante del Profesorado de Lengua y Literatura del CETSA, y en esta videoclase de Lengua y Literatura 1 hablaremos sobre el texto argumentativo, ¿sí? Esta videoclase tiene por objetivo caracterizar justamente el texto argumentativo según su función, su estructura, recursos y procedimientos argumentativos. Para ello empezaremos definiendo lo que es el texto argumentativo, ¿sí? El texto argumentativo es aquel que tiene como fin persuadir, convencer sobre un tema aportando razonamientos. Presenta ciertas características como la persuasión, porque a partir de una posición respecto a un tema se busca influir en el receptor. También tenemos los temas polémicos. ¿Por qué? Porque tratan temas discutidos en la sociedad sobre lo que hay distintos puntos de vista. También considera el destinatario, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos textos están dirigidos a un sector determinado que coincide con valores y creencias de razonamientos propuestos. Así también cuenta con una organización textual. ¿Por qué? Porque las ideas que avalan el razonamiento del autor van a estar organizadas de acuerdo al siguiente esquema, ¿sí? Es por ello que aparece el tema dentro de un punto de partida como primer lugar. Como segundo lugar tenemos la tesis, en un tercer orden la demostración, y para finalizar y último lugar está la conclusión. Esto va a hacernos observar que los textos argumentativos presentan una estructura. Como se observa en esta diapositiva, vuelven a aparecer los puntos mencionados anteriores, como por ejemplo punto de partida, tesis, demostración y conclusión. ¿Sí? Se puede observar además en el texto que les presento como ejemplo, ¿sí? Que es un ensayo corto, que están organizados en el orden que se mencionó anteriormente. Ahora veamos qué nos dice de cada uno de estos puntos, ¿sí? Tenemos el punto de partida, que va a ser el disparador del texto y puede ser un suceso reciente que lleva al autor a reflexionar. También se presentan acá unos conectores para que nos permitan a nosotros introducirnos en un tema, ¿sí? Que se va a tratar en el caso que nosotros estemos escribiendo. Y tenemos los siguientes. En primer lugar, para comenzar diré el tema que voy a tratar. Dentro de la tesis se va a plantear la opinión o punto de vista que se va a defender. Y en la demostración se van a presentar todos los argumentos que van a defender la tesis, y es en este momento en el que se hace uso de los recursos que son los procedimientos y estrategias argumentativas. Y finalizando tenemos la conclusión, que va a cerrar el texto, que puede finalizar también con un pedido, una sugerencia o un consejo. Y en este caso también se presentan unos conectores que nos van a permitir cerrar la idea, que son para concluir, finalmente, en resumen, para resumir. Ahora leamos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dicen cada uno de estos puntos, de esta parte de la estructura del texto argumentativo? Leamos el título. Empecemos, mejor dicho, por el título. El título de este ensayo es Amor. Las citas tradicionales son cosas del pasado. ¿Es el fin del cortejo? La primera oración que está subrayada va a ser nuestro punto de partida. Veamos por qué. Para los adolescentes de hoy en día, la palabra cita casi debería ser eliminada del diccionario, ¿sí? Como vemos, nos presenta que va a tratar de las citas amorosas. Como tesis nos presenta lo siguiente. En este caso está resaltado con cursiva. Leamos. La cultura del cortejo ha evolucionado hasta convertirse en un juego de mensajes de textos llamada de WhatsApp,
estado de Facebook, en el que cada uno de los involucrados requiere de una altísima habilidad para interpretar lo que sucede, ¿sí? Acá la opinión hace a que la cultura del cortejo ha cambiado, ¿sí? Se ha convertido en un juego de mensaje de texto. En la demostración vamos a leer, fíjense cómo va razonando este autor. Continuemos. Cena en un restaurante romántico, ir al cine, visitar un mirador, olvídenlo. Actualmente las mujeres de entre 20 y 30 años de edad, en el mejor de los casos, tienen suerte de recibir un mensaje de texto de última hora para invitarlas a salir. Criados en la era de los encuentros rápidos, los millennials están transformando completamente las reglas del cortejo. En lugar de una cena y una película que parece tan obsoleto como un teléfono de disco o un acetato, los jóvenes ahora se reúnen a través de grupos de WhatsApp, Facebook, mensajes instantáneos y otros tipos de encuentros en línea. El cortejo tradicional, que consistía en tomar el teléfono y pedirle a alguien una cita, requiere coraje, planificación, estrategia y una considerable cantidad de autoestima en caso de rechazo. Esto no es así con los mensajes de texto, el correo electrónico, Twitter u otra forma de comunicación en línea. En el contexto de la cita romántica, este factor elimina gran parte de la necesidad de encanto. Es más bien como lanzar la caña de pescar al agua y esperar que alguien caiga. Y ya como conclusión, tenemos el último párrafo que nos dice: los expertos en relaciones señalan a la tecnología como uno de los factores más importantes en la transformación de la cultura de cita. Sin embargo, toda una generación se encuentra confundida sobre cómo conseguir un novio o novia, ¿sí? Acá podemos observar claramente lo que se nos dice de conclusión. Retoma la idea que está planteada en el punto de partida y en la tesis, que es la cita. Ahora quiero que veamos en qué consisten cada uno de los procedimientos de estrategias argumentativas que podemos utilizar dentro de nuestros textos argumentativos que vayamos a escribir. En primer lugar tenemos la cita de autoridad, que es el uso de palabras de especialistas o voces autorizadas como proverbios o dichos populares. Por lo general van entre comillas. Esto es cuando señalamos o transcribimos tal cual lo ha dicho, ¿sí? El especialista o alguna institución que lo haya dicho, ¿sí? Si no, va con una fuente normal. Por ejemplo, tenemos, según estudios psicológicos, las citas amorosas presenciales aumentan endorfinas, ¿sí? Acá pueden ver que está entre comillas, porque es lo que se dice dentro de los estudios psicológicos. Ahora también tenemos las preguntas retóricas, ¿sí? Que son interrogantes que en sí mismas encierran la respuesta y que provocan la reflexión en el receptor. Por ejemplo, ¿quién puede querer a una persona así en su vida? Alguien que no invite a salir por medio de un mensajito de texto o declarándose, ¿no?, en el Facebook. Nadie, o sea, ya se responde sola a la pregunta. Otro procedimiento es la ejemplificación, ¿sí? Que se suele usar mucho. Esta ejemplificación va a presentar casos concretos y particulares sobre lo que se quiere demostrar. Acá tenemos el ejemplo que dice: para ilustrar una cita cara a cara implica que los involucrados deban arreglar su apariencia, ¿sí? En los casos de las mujeres, bueno, además de arreglarnos, sí solemos perfumarnos, y en el de los varones se afeitan, ¿sí? Porque le crece la barba y no quieren ir todos barbudos. También tenemos la refutación como otro procedimiento o estrategia, que trata de invalidar o contradecir otras opiniones mediante argumentos opuestos, ¿sí? Por ejemplo, en lugar de escribirse por WhatsApp, deberían, ¿sí?, concertar un lugar para reunirse y entablar una conversación cara a cara. También encontramos a la analogía dentro de los procedimientos argumentativos. ¿Qué hace la analogía? Relaciona términos de acuerdo a rasgos comunes, ¿sí? Realiza
el, el paso de un caso específico a otro semejante, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ya que somos grandes, o sea, mi papá le diría a mi hijo o a su nieto, ¿sí? Bueno, dice así este ejemplo. Una novia de Facebook es a mi hijo lo que pasar una tarde con mi chica era para mí en la adolescencia, ¿sí? Hace una analogía, pero muestra, ¿no?, las diferencias. En la ironía, sí, que también es muy usado dentro de los recursos argumentativos, nos, nos dice que, o mejor dicho, con la ironía se dice en modo humorístico o de burla lo contrario de lo que verdaderamente se piensa, ¿sí? Acá en este ejemplo vamos a ver lo que muchas de su madre le deben decir. Es más, yo misma le digo a mi hijo, ¿sí? ¿Qué decimos? Claro que me encanta verte todo el tiempo con el celular, cuando verdaderamente no nos gusta. Y por último tenemos la concesión, ¿sí? ¿Qué hace la concepción? La concesión. Acepta en parte alguna opinión contraria para luego refutarla. Por ejemplo, acá se nos dice, confieso que en las redes sociales me entero de muchas cosas, pero eso de estar horas y horas en ellas, no. O sea, te acepta que hay un buen uso, o sea, se puede dar un buen uso de las redes sociales, pero estar horas y horas, no, o sea, también como que las rechaza. En esta diapositiva, chicos, quiero que veamos cómo se logran reconocer cada uno de los procedimientos argumentativos de los que estábamos hablando anteriormente. Podemos observar que está con morado la ironía, ¿sí? Está resaltado con morado la ironía. Leamos qué nos dice. Cena en un restaurante romántico, ir al cine, visitar un mirador, olvídenlo. Acá se puede ver claramente que a medida que uno va leyendo las preguntas, ya automáticamente nuestra mente las responde, aunque acá en este texto está la respuesta escrita. Como ejemplificación, tenemos en lugar de una cena y una película que parece tan obsoleto como un teléfono de disco o un acetato, los jóvenes ahora se reúnen a través de grupos de WhatsApp, de Facebook, mensajes instantáneos y otro tipo de encuentros en línea, ¿sí? Nos está dando un ejemplo de cómo se van relacionando los chicos actualmente y de las herramientas digitales que están usando. Como refutación tenemos el siguiente ejemplo acá dentro del ensayo cortito. El cortejo tradicional, que consistía en tomar el teléfono y pedirle a alguien una cita, requiere coraje, planificación, estrategia y una considerable cantidad de autoestima en caso de rechazo. Y miren cómo refutan esta idea, ¿no? Esto no es así con los mensajes de texto, en el correo electrónico, Twitter u otra forma de comunicación online. Y ya dentro del último párrafo tenemos una cita de autoridad. Se van a dar cuenta que no está con comillas porque ha parafraseado lo que dicen los expertos. Los expertos en relaciones señalan a la tecnología como uno de los factores más importantes en la transformación de la cultura de citas. Listo, ya lo mencionó los expertos. Y en su conjunto, el último párrafo da un ejemplo de concesión, porque finaliza diciendo, sin embargo, toda una generación se encuentra confundida sobre cómo conseguir un novio o novia, ¿sí? Porque si bien como que afirma, toma lo que dicen los expertos, pero termina diciendo que los chicos están confundidos, ¿sí? Bueno, chicos, con este ejemplo de los procedimientos, ¿sí?, argumentativos dentro de un texto, dentro de este ensayo. También hemos visto cómo podemos identificar en un ensayo su estructura. Quiero terminar con esta video clase.
Hasta la próxima.